negociación entre ambos países. Abel Amón, economista especializado en Europa del Este con más de 20 años en experiencia directiva en Rusia. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Marta, encantado de estar con vosotros de nuevo. Igualmente, Abel, un placer hablar contigo y bueno, por supuesto quería preguntarte por esas dos reuniones que podría tener Xi Jinping en los próximos días, con Putin y con Xi Jinping. Estas dos reuniones, ¿para qué podrían servir? Porque yo, desde mi humilde punto de vista, veo a ambos países bastante reticentes a negociar, pero claro, China lo que quiere hacer, porque al final es lo que le conviene, es ser ese mediador para conseguir que ambos países puedan hablar o puedan intentar llegar a entenderse, negociar. ¿Crees que puede conseguirlo Xi Jinping? Bueno, es muy positivo que se reúna con Zelensky. Yo había oído que la reunión con Putin estaba ya más que programada y que aparte del asunto de la negociación, pues abordarían temas de interés económico mutuo y, por qué no, el posible suministro de armas a Rusia, que había comentado la inteligencia norteamericana. Esto parece descartado en un principio, pero bueno, también se descartó que no se iba a invadir Ucrania y luego se invadió, con lo cual hay que estar un poco ahí pendientes. Bueno, recordemos que el plan de paz que presentó el máximo representante de Exteriores fue un poco ya rechazado de raíz por Rusia, porque en el primer punto incluía la integridad territorial, según derecho internacional. Y esto Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, ya dijo que, bueno, que un poco que no era el momento para discutir estas cosas, porque obviamente Rusia nunca va a ceder su situación de fronteras de antes de 2014. Pero bueno, esperemos que cualquier tipo de reunión sirva para hacer un alto el fuego, por ejemplo, en esta guerra de trincheras horrible que está sucediendo en Bakhmut. Y luego una cosa fundamental que creo que es reactivar el plan de envío de grano de Ucrania y de Rusia a países del tercer mundo, que acaba el 18 de marzo y que habría que reactivarlo. Veremos a ver los términos de estas dos reuniones. Bueno, respecto a ese acuerdo del grano, es cierto que Turquía en su momento había sido el mediador, pero ¿hasta qué punto China podría intentar aprovechar estas dos reuniones que tiene con Rusia y con Ucrania para sumarse al carro, podríamos decir, o también llevarse un poco el titular de que China ha sido la que ha facilitado la extensión de ese acuerdo del grano? Hombre, yo creo que es fundamental porque son países que están muy afectados por el tema inflacionario alimentario y encima que son países que son neutrales en el conflicto y que están apoyando a su manera a Rusia en Naciones Unidas y que es un asunto que afecta a gente de población muy vulnerable. Entiendo que China debe presionar para que esto salga adelante y Turquía también en este mismo sentido. Y esperemos que Rusia, que tiene reticencias porque dice que al fin y al cabo este grano, este cereal está llegando por terceros países a la Unión Europea, pero creo que es un asunto de capital interés junto con el cese de la violencia tal como está en estos momentos. Bueno, desde luego que la situación está más tensa que nunca, ¿no? Y sobre todo entre China y Estados Unidos, por ejemplo, ya dejando a un lado Rusia, por supuesto. Pero es que, por ejemplo, en las últimas horas hemos escuchado cómo China ha endurecido un poquito más ese discurso y hemos escuchado a Xi Jinping, al presidente chino, comprometerse a crear una gran muralla de acero, refiriéndose a fortalecer a su ejército, a su fuerza militar. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves ese mensaje más duro de China? Entiendo que un poco hacia Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, porque también China está viendo que esta unión que has comentado entre Australia o el Reino Unido y Estados Unidos con los nuevos submarinos nucleares, pues China se ve un poco presionada en el asunto de Taiwán. China está observando el desenlace de la crisis ucraniana porque ve las reacciones que podría suponer un ataque, por ejemplo, a Taiwán, ¿no? Entonces, en ese sentido, por otro lado, yo soy ciertamente optimista porque China tiene dos caminos. O el desarrollo económico, el plan que ha planteado el nuevo primer ministro es crear 12 millones de puestos de trabajo y un crecimiento económico y una autosuficiencia tecnológica, o decantarse por el asunto militar, que no son compatibles. Porque eso supondría un freno, desde luego, a sus planes de la nueva ruta de la seda, y ha visto ya lo que ha pasado con el Nord Stream 2, que se ha ido al garete. Entonces, yo soy optimista. A ver, China si ve una provocación grande en el asunto de Taiwán va a intervenir. Pero yo creo que ahora está decantada más por el asunto de desarrollo económico que por el militar, pero siempre mirando también a sus potenciales enemigos en el Pacífico,
como es el caso de Australia, Reino Unido, Taiwán y Estados Unidos. Pero vamos, seamos optimistas. Bueno, y por último, Abel, quería preguntarte un poco por una situación concreta y nacional de Rusia, y es que hemos conocido que por primera vez desde la guerra Putin se va a reunir con los principales líderes empresariales, y claro, lo que se dice, lo que se comenta, es que entre otras cosas pues puede pedirles, por ejemplo, o advertirles de que les va a subir más los impuestos. Claro, hay que tener en cuenta que la situación económica en Rusia ahora mismo no es catastrófica, pero aún así el déficit presupuestario, por ejemplo, pues está aumentando, y es que claro, los gastos de Rusia están subiendo mientras que los ingresos pues se ven mermados por todas esas sanciones, que podría ser peor, por supuesto, pero de todas formas la situación no deja de ser llamativa para Rusia, y entiendo que Putin lo que está intentando es equilibrar un poquito esos presupuestos y que los ingresos aumenten un poco más, quizá por la vía de los impuestos. ¿Cómo podría desarrollarse esa reunión? ¿Crees que los líderes empresariales estarían por la labor de pagar más impuestos para que las finanzas de Rusia vayan un poquito mejor? Bueno, hubo una reunión, a poco de arrancar la guerra, hubo una reunión con estos empresarios, por los cuales todos ya fueron condenados por el Occidente de colaboradores necesarios y entraron en sanciones, y es verdad que desde entonces no se ha vuelto a repetir. Y según parece, pues va a ser una reunión, primero de cara a la galería, pues con cámaras y tal, y luego ya, pues donde pues todos estos grandes empresarios pues van a plantear a continuar con su apoyo a esta operación, hasta que, como le llaman ellos, operación militar especial, y luego ya de puertas adentro, pues ya pues cada uno planteará como dices tú, las necesidades de más implicación para sustituir importaciones afectadas por las sanciones, posible más aumentos impositivos. Y luego también yo lo que he podido observar en medios rusos es que igual los empresarios pues piden más liberalización económica y también cierta amnistía a ciertos delitos de este índole, incluyendo la evasión de capitales. Por otro lado, pues Putin en su último discurso dijo pues que había que atraer capital que estaba fuera de rusos, que estaban fuera, pues que fuesen patriotas y colaborasen con esta causa. Y además ha hecho una cosa que es pedir pasaportes a muchos directivos de compañías estatales y altos funcionarios para que la KGB, la FSB, pues tenga control y no puedan salir cuando quieran del país. Y con respecto a los impuestos, pues también hay que recordar que Rusia tiene un tipo impositivo plano del 13%, y a partir de ahora parece que se va a hacer algo más progresivo, subiendo al 15% a partir de ingresos mayores a 60.000 euros anuales. Entonces, pues veremos a ver esta reunión. Todo el mundo es consciente de que la guerra va mal, el frente está mal, las sanciones cada vez están afectando más, y si bien, como tú has dicho, se han ido esquivando, pero ya pues Estados Unidos ya está poniendo sanciones a países que importen bienes cuyo destino final sea Rusia. Y, por ejemplo, porque había un incremento de ventas de iPhone que venían a través de India, y todo esto pues lo están intentando cortar. Entonces, bueno, pues intentarán ver cómo solucionar este asunto de desequilibrio de gasto público ocasionado por la guerra. Bueno, pues Abel Amón, economista especializado en Europa del Este, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo y que pases muy buena tarde. Igualmente, buena semana. Hasta luego. Bueno, y nosotros